¿Cuál es la receta? ¿Ya han llegado a alguna conclusión en el gobierno regional? Porque cada vez surge algo más. Cuando pareciera que ya el camino está libre, surge otra cosa y sigue la incertidumbre. ¿Cuál es la situación? Bueno, mira, yo creo que en esencia la receta se ha venido poniendo en práctica y es el diálogo, la búsqueda de una concertación y poner en práctica los acuerdos que se tienen. Lamentablemente eso está teñido por una serie de circunstancias que en los últimos, digamos, 8 meses está teñido pues, por el tema político, ¿no es cierto? Elecciones regionales, municipales y ahora tenemos elecciones nacionales. Creo que la radicalidad ha dado paso, digamos, a la búsqueda de notoriedades para poder tener ciertas presencias políticas en algunos casos o bien para mantener ciertas posiciones que les permitan tener cierto beneficio en el ejercicio de las nuevas autoridades. Entonces, bueno, estamos en eso, estamos buscando ahora acercamientos más, digamos, más directos con autoridades locales, pero también creo que lo que ha sucedido en la sala transitoria en el Cusco nos muestra que no necesariamente el Poder Judicial es un poder que es supuestamente imparcial y que actúa de acuerdo con las normas y las leyes que tenemos en el país, sino actúa con las presiones que él ejerce en los ámbitos de sus jurisdicciones. Y es lo que ha sucedido en el Cusco, que lo entendemos así, más que en el caso de considerar que se trate de una sentencia que tenga jurisprudencia de por medio. Por eso hay que buscar los mecanismos que permitan, tanto en la esfera de lo legal y de lo formal, que podamos superar el asunto y continuar con el proyecto MAGES. Ahora, si bien es cierto que en el Cusco las autoridades o los políticos en ciernes o los políticos que quieren recobrar o mantener vigencia han enarbolado esa bandera con ese fin, también es verdad que en Arequipa se usa mucho el tema políticamente. No hay candidato que no hable del proyecto MAGES Iguas 2 y nadie se atrevería a decir, pero a ver un ratito, yo creo que los del Cusco tienen razón en esto, porque le costaría políticamente. Y eso impide quizá un debate un poco más profundo, porque en un conflicto siempre hay algo de razón de las dos partes, ¿no? Y hay una forma de resolver que no sea defendamos Arequipa, salgamos a marchar, que no abona con la democracia, la sociedad civilizada, la solidaridad también, la comprensión de lo que significa el desarrollo, en fin, me parece, ¿no? No, mira, creo que las muestras de poder escuchar han sido bastantes. Este fenómeno o este problema surge en el año 2007, ¿no? Cuando en reuniones que teníamos entre las autoridades regionales, tanto de Cusco como de Puno y de Arequipa, intentábamos formar esta junta interregional y municipal de la zona sur del país. Entonces ahí surgen los temas, y uno de los temas fue agricultura, ¿no? Y entonces se discutió cuáles eran los problemas y comenzamos a trabajar técnicamente sobre el problema que se planteaba entre MAGES y las expectativas que se tenían en la parte alta de la Purímac, es decir, en Espinar. Y por eso es que se hicieron concesiones particulares respecto de los estudios de afianzamiento de la cuenca hídrica, de los estudios de impacto ambiental, en el entendido que ya estaban hechos los estudios de impacto ambiental de la zona donde iba a construirse la represa, se ampliaba la zona de influencia en Espinar. Entonces, estos se han terminado, se han llegado a resultados y se dijo que había que hacer algunas obras de afianzamiento sobre la base, mira, y ojo, de un tema en el cual decían los estudios iniciales que en la bocatoma de Angostura se soltaría agua en un metro cúbico y medio para que esa cuenca tuviese lo que se llama el caudal necesario para la supervivencia en la zona. Dijeron no,
no es así, necesitamos más. Entonces se hizo el nuevo estudio y con el nuevo estudio se amplió a 2.5, que era el caudal ecológico, para que con eso se garantizaba la supervivencia, la trucha arcoíris y todo lo demás. En esa zona ya eran 2,5 metros y ya llegar a la zona de los 3 cañones a más o menos 5 o 6 metros cúbicos, que ya eran suficientes. No era necesario más, pero se ha dicho que hay que hacer entonces el afianzamiento para que tengan los 20 millones de metros cúbicos adicionales y que puedan tener entonces asegurada el agua para sus irrigaciones. Eso es lo que dicen los estudios y eso es lo que se ha garantizado para poder tener para los amigos de Espinar. Pero el problema ahora es que cada vez que se logra una solución de este tipo, el problema es, ya no quiero más. ¿Y por qué? Porque dentro de 50 años me va a quitar el agua. O sea, ya no hay una condición fundamental. Ya los estudios están va variando, digamos, va ampliándose las exigencias. Es un tema del agua potable, falso. Angostura no le puede dar a Espinar porque está en una cota completamente diferente. Más bien lo raro es que teniendo un programa con una empresa minera, que es un plan de compensaciones, no hayan logrado terminar de hacer las obras que tenían que haber hecho con esos recursos. Entonces, ya es un problema entre la relación que han tenido entre ellos y esta empresa. Lo cual quiere decir que esta estrategia del diálogo realmente no está funcionando. No sé si, por ejemplo, el anterior presidente regional llegaron a un acuerdo para hacer los estudios, y una vez que hicieron los estudios no los reconocieron. Y el actual presidente regional parece que tiene una posición incluso más radical o más negativa hacia el proyecto que su antecesor. Entonces, ¿qué está pensando el gobierno regional? Bueno, pero fíjate que inclusive nosotros hemos conseguido, ¿no?, que a través de un diálogo con las autoridades a nivel nacional se tenga que el Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, mantenga la viabilidad del proyecto, no lo ha suspendido, no ha tomado ni siquiera ni conocimiento de la resolución, no ha dicho suspéndase, ¿no? Porque es la instancia legal en el país que tiene que ver con el tema de la inversión pública. El Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales y a través de la Autoridad Nacional del Agua, no ha dicho los estudios no sirven, ha dicho sí, se mantiene a pesar de ese tema judicial, sin desacatarlo, pero diciéndoles, señores, los vamos a tener en consideración lo que están diciendo ustedes. Entonces el diálogo ha tenido frutos en ese sentido, en este espacio, y con proinversión también. La semana pasada creo que ha sido bastante clara la definición del presidente de la República diciendo que se hace majes. O sea, se ha conseguido a través del diálogo que hay un respaldo político bastante fuerte, dejando a Cusco prácticamente solo. Y yo estaba en Cusco el fin de semana por una actividad académica y el presidente del gobierno regional del Cusco estaba diciendo, bueno, entonces vamos a ver, porque si el presidente quiere ir contra una posición del Poder Judicial, habrá que pensar qué cosa es lo que se puede hacer. O sea, ya no en la belicosidad ni la beligerancia de antes, sino más bien, bueno, ¿cómo nos acercamos para poder continuar? Y en ese sentido, el acercarse es decir, miren, juntos podemos hacer el afianzamiento antes de que se termine la presa de Angostura, porque las actividades que se tienen que construir o las acciones que se tienen que realizar son menores a la presa de Angostura y a los túneles. Claro, efectivamente pareciera que no es la represa Angostura, no es determinado tema lo que motiva, sino la expectativa de conseguir algo, ¿no? De presionar, tienen un mecanismo de presión, algo con que presionar, un objeto de presión, en este caso el proyecto, y lo usan, pues. Entonces al gobierno central o al gobierno nacional es a quien le correspondería otorgar los recursos, o un gesto ya concreto, algo que les haga ver que no van a ser mecidos, porque también hay ese temor natural por los antecedentes de este y otros gobiernos, en fin, que se vea algo más concreto, incluso antes de Angostura, como usted dice. Antes de Angostura. El problema es el siguiente, ni Cusco, en el gobierno regional del Cusco, tiene los estudios aprobados por el SNI para la irrigación que quieren en Apurímac. No los tiene. Entonces hay que hacer algunas medidas para que todos estos estudios que ya se han promovido, que se hagan, ¿no es cierto?, para las obras de afianzamiento de la cuenca hídrica, tengan algunas, digamos, entre comillas, dispensas del SNI, ¿no es cierto?, que permitan que se haga más rápido,
que se tenga asegurado el financiamiento, los 30 millones de soles para comenzar a trabajar hasta donde se tenga que hacer, que el gobierno regional del Cusco luego termine las obras que ha dicho que tiene que hacer con los canales para las irrigaciones que ha ofrecido, que dice que son 50 y que no existen en realidad ninguna. Entonces, creo que hay que ir sobre cosas claras. Lo otro es que, como te decía, estas radicalidades comienzan a agotarse en la medida en que los periodos y los procesos políticos van cambiando. Ya en el caso del Cusco, mucha gente en el Cusco está más preocupada por lo que pasa en el Cusco mismo que por lo que pasa en el Espinal. Mira, este fin de semana nos hemos dado una vuelta por el centro del Cusco y por lo menos un 50% de los restaurantes estaban vacíos. Y conversábamos con gente del Cusco, nos decían, la preocupación es grande porque cada día de paralización que se tiene, hay menos turistas y el Cusco vive del turismo. O sea, ya no queremos tener paralizaciones. Lo que queremos es que la gente siga viniendo, porque si no vamos a tener problemas muy serios. Se han hecho grandes inversiones de gente del Cusco o de fuera del Cusco y que ahora están en problemas para poder atender el pago de esas inversiones y también de lo que significa el hecho del mantenimiento de estas inversiones del turismo. Pero efectivamente también es verdad que las coyunturas políticas tienen que ver con esto. Ahora va a haber un cambio de gobierno, el 28 de julio ingresará otro régimen de gobierno y entonces resulta difícil pensar que van a firmar un compromiso ahora o le van a creer a este gobierno que ya van a tener la expectativa de negociar con el nuevo gobierno, entonces probablemente retrasen todo hasta julio, agosto. Bueno, ¿no? Pero fíjate, en el caso de que pudiese llegarse hasta julio, nosotros tenemos ya avanzadas varias cosas, o sea, la concesión está entregada, o sea, ya hay un contrato firmado de concesión, se ha liberado de algunas responsabilidades en términos de los plazos al concesionario, porque el concesionario sigue interesado firmemente en el proyecto, porque en una circunstancia como la que está actualmente, que es la circunstancia en la cual se ha judicializado, hay estos movimientos, ninguna empresa estaría buscando conseguir todos los recursos, avalándolos y tengo lo de plata para construir la obra en los 4 años que vienen. Y ellos están en esto. Y por lo tanto entonces, si hasta julio se puede ir viendo el cierre financiero, terminando los estudios definitivos a nivel de obra y comenzar en el mes de agosto, septiembre, ya se tienen las cosas mucho más claras, se ha avanzado en algunas otras actividades que no tienen que ver con la ejecución de obras físicas, que es lo que mencionan las sentencias, y por lo tanto entonces estaríamos en condiciones de llegar a los entendimientos que se tengan que hacer con las nuevas autoridades. Bueno, esa posición de los dirigentes del Cusco que parece irse acomodando a las circunstancias, ampliando las exigencias y buscando en realidad otros fines, es la que acusan de tener también a los dirigentes de Cocachacra en el conflicto que tiene que ver con el proyecto Tía María. Incluso el presidente del gobierno regional en algún momento dijo que ya no pateó el tablero, más o menos, ¿no? Que ya no intervendría más porque no podía en esas condiciones facilitar el diálogo. ¿Cuál es la situación ahora y la decisión a nivel del gobierno regional en relación a ese tema? Bueno, nosotros nos hemos mantenido en el gobierno regional en una situación de espera de ver qué cosa sucede. No tenemos directamente una vinculación, porque el tema de la minería grande la ve el Ministerio de Energía y Minas, y los problemas con la sociedad civil nosotros lo vemos de manera tangencial, o sea, hemos intentado mediar. El problema es que hoy día está en las negociaciones que se han venido haciendo y en las evaluaciones que se ha hecho del estudio de impacto ambiental y la absolución de las observaciones que tenían presentadas. Y eso lo tiene que hacer con el Ministerio de Energía y Minas y en audiencias o en reuniones o talleres que puedan tenerse en la localidad. En el caso de Tía María, el Frente de Defensa de la provincia contra la minería ha promovido un paro para fines de este mes. Habrá que ver qué cosa es lo que sucede, ¿no? Si es que se tiene la contundencia, si tienen las mismas condiciones y si no, qué es lo que va a pasar más adelante. Pero de acuerdo a la visión de desarrollo que tiene el gobierno regional, ¿le interesa o no que haya una inversión en el área de Cocachacra? ¿Interesa o no que se conserve la paz social? Porque no deja de estar en el territorio y generar consecuencias para
para la región en su conjunto. ¿Interesa o no preservar o proteger la agricultura en esa zona? ¿Creen que hay salida a este conflicto? ¿El camino por el cual ha venido desarrollándose conduce a una solución o por el contrario agrava más la tensión? ¿Cómo lo perciben? Yo creo que hay que partir de un elemento fundamental. Lo que en este momento existe es un problema de crisis de confianza. O sea, la población no confía en lo que dice la empresa, porque comenzó de una manera que fue variando progresivamente en el tema del agua, en el tema de los recursos, la contaminación, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho entonces que la población no tenga un mínimo de confianza y certeza de lo que puede pasar. Entonces, creo que en el caso de la empresa tiene que ir a un proceso de recuperación de confianzas y cumplir fielmente todo lo que la ley establece respecto de una minería responsable, una minería que no contamine y que permita la vigilancia ciudadana para que pueda haber un control de las cosas que puedan